Bueno, vamos a crear una tabla de distribución de frecuencias. Les voy a enseñar dos formas. Una a través de un formato que ya tenemos hecho y la otra forma es a través del complemento de análisis de datos. Si no tienes instalado o no tienes habilitado esta opción, pues te voy a dejar aquí en la descripción de este video para que puedas habilitar este complemento. Antes de comenzar, si hay algún ruido, ya saben que ahorita con las clases en línea y con las grabaciones, pues existen todo tipo de interrupciones. Si pasa el panadero con el pan, si escuchan todo tipo de ruidos, pues ya una disculpa ahí, ¿no? Pero ya no voy a detener la grabación, ya que he parado estas grabaciones varias veces porque pasan a cada rato vendiendo cosas, ¿no? Así que una disculpa si llegan a escuchar mucho ruido en esa parte, ¿no? Bueno, suponiendo que queremos analizar la obesidad, ya tenemos nuestros datos, los que se recolectaron a través del formulario, y tenemos la pregunta, digamos, cuál es tu peso, cuál fue tu altura, y tenemos otros datos que se preguntaron. Pero en este caso solamente voy a tomar como ejemplo el peso y la altura. ¿Para qué? Si yo quiero analizar la obesidad, es importante que calculen el índice de masa corporal, para que después lo clasifiquen o los agrupen de acuerdo a la clasificación que tiene la OMS, por ejemplo, donde ellos lo clasifican en bajo peso, peso normal, sobrepeso o obesidad, ¿no? Si tenemos aquí el índice de masa corporal, la fórmula dice que el peso lo tengo que dividir entre la altura al cuadrado. Existen dos formas aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar otra vez la multiplicación por la altura por altura, o lo que puedo hacer entonces es agregar aquí el símbolo y elevarlo al cuadrado. Cualquiera de las dos formas que utilicen está bien. Una vez que arroja el resultado del índice de masa corporal, lo único que tengo que hacer es situarme aquí en mi celda. En la esquina aparece una cruz, aquí doy doble clic y ya puedo calcular los demás índices de masa corporal. Si lo que quiero es analizarlo y clasificarlo de acuerdo a mi tablita, por ejemplo, que tenga de la OMS, solo doy clic derecho, ordenar, de menor a mayor. Bueno, aquí ya están ordenados y a partir de la tablita que yo tenga donde ya está la clasificación, pues puedo comenzar a marcar mis índices de masa corporal. Para este ejemplo de la construcción de la tabla de distribución de frecuencias, vamos a utilizar el peso. En este caso el peso que estuvieron recolectando son variables cuantitativas discretas. Vamos a hacer un ejemplo con estas discretas y después vamos a hacer un ejemplo con continuas para que vean cómo se puede hacer de las dos formas. Vamos a utilizar entonces el peso. Vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias de acuerdo al peso. Vamos a nuestros análisis y lo primero que tenemos que hacer son los cálculos. Ordenar nuestros cálculos y nuestros datos. Por ejemplo, la muestra. Si queremos saber cuál fue la muestra, tenemos que utilizar la función contar y que cuente cuántos datos hay del rango de A2 hasta A55. ¿Cómo puedo seleccionarlo de manera rápida? Yo selecciono el primer dato, aprieto Shift, sin soltar, aprieto Control y después la flecha que se dirige hacia abajo. Una vez que haga eso, doy Enter y ya contó 54 datos. O sea que mi muestra es de 54. 54 personas respondieron cuál fue su peso y cuál fue su edad. Ahora, si queremos encontrar el valor máximo, lo único que tenemos que hacer es utilizar la función max y que esta función max lo busque en el mismo rango. En este caso encontró que el valor máximo fue de 115. Si queremos encontrar el valor mínimo, lo que tenemos que hacer, si no quieren utilizar igual, pueden utilizar el símbolo más y buscar la fórmula también, la función. Sería mínimo. ¿Mínimo de dónde? Del mismo rango. Y ya encontró el valor mínimo. Valor máximo fue de 115, el valor mínimo es de 40. Si quiero encontrar el rango, ya tengo mi fórmula que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Valor máximo menos valor mínimo. Y doy Enter. El rango es de 75. Si quiero encontrar los intervalos, aquí depende mucho de
de qué autor tomen o de qué profesor tengan y qué técnica vaya a utilizar, porque hay quienes, por ejemplo, utilizan el ancho de clase y a partir del ancho de clase determinan cuántos intervalos. En este ejemplo vamos a utilizar la fórmula de Sturges, que es muy común. La fórmula de Sturges dice que es igual a 1 más 3.322 logaritmo base 10 de la muestra. Vamos a ver, tenemos que agregar la función aquí, sería 1 más 3.322. Aquí en Excel no tienen que escribir junto el logaritmo, sino que hay que poner el asterisco aquí para que podamos hacer la multiplicación por logaritmo base 10. ¿De quién? De la muestra. Como resultado me da 6.75. En este caso, recuerden que hay que redondear porque son intervalos, son números discretos. Así que tenemos que tomar nosotros o 6 intervalos o 7 intervalos. En este caso, lo que se recomienda es subirlo uno más. Ahora, si ustedes quieren que el mismo Excel lo haga, tienen que poner entre paréntesis todo esto. Y lo único que tendrían que escribir es aquí la función redondear. Lo que te pide redondear es que, de acuerdo al cálculo que va a hacer o el número que tú vas a poner, pongas una coma y le digas cuántos decimales quieres que ocupe. Así que si quieres que solamente que no tenga decimales, tendríamos que escribir un 0. Cerramos los paréntesis y damos enter. Así que ya calculó 7 intervalos. Ahora vamos a calcular el ancho de clase. El ancho de clase o la amplitud sería entonces nada más la división entre del rango entre el número de intervalos y damos aquí enter. Observen que ocurre lo mismo, sería 10.71. Si queremos redondear, nada más ocupamos la función o lo podemos hacer manual. Si quieren que lo haga el mismo Excel, tendrían que utilizar aquí redondear con 0 decimales y dar enter. Ya tenemos entonces nuestros cálculos básicos aquí para comenzar todo nuestra tabla. Tenemos una muestra de 54 datos, tenemos los valores máximo y mínimo, tenemos el rango, vamos a trabajar 7 intervalos con una amplitud de 11. Una vez que yo determino cuántos intervalos voy a trabajar, tengo que cumplir con esos intervalos. Así que, por ejemplo, en la primera columna tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el número de intervalo. Prácticamente es el número de fila. Aquí en intervalos, el límite inferior, lo que voy a hacer es escribir el valor mínimo. Y a partir del valor mínimo, lo que tengo que hacer es sumarle o tener una amplitud de 11. Una amplitud de 11, entonces sería, vamos a sumarle el 11. Pero quiero que observen algo. Aquí hay diferentes técnicas. Por ejemplo, si yo le sumo la amplitud de 11, me da como resultado 51. Si yo ocupo esta forma, tendría que bajar el 51 y no contarlo aquí. Ahorita les explico por qué. Vamos a tomar otra vez. Aquí el valor mínimo es 40. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el límite superior, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis. Sería el límite inferior más el ancho de clase, cierro paréntesis, y a esto le voy a restar 1. ¿Para qué? Observen, para que mi límite superior sea 50. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? Vamos a ver. Si ustedes tienen duda todavía, sería 40, 41, 42, 43, y podemos correr la fórmula hasta llegar a 50. Así que vamos a ver cuántos datos hay ahí. Aquí está, miren. Desde 40 hasta 50 tenemos 11 datos. Es decir, tenemos la amplitud de 11. ¿Por qué? Recuerden que 40 tiene una frecuencia. 41 va a tener una frecuencia. 42 va a tener una frecuencia. Resulta que a lo mejor 41 no tiene frecuencia. Es 0. ¿Sí?
Pero recuerden también que 40 tiene una frecuencia y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto a la hora de crear nuestros intervalos. Una vez que hacemos eso y ya entendimos que aquí desde 40 hasta 50 hay una amplitud de 11, hay 11 datos, lo que sigue entonces para el segundo intervalo es decir que al límite superior de aquí le sumemos 1. ¿Por qué? Porque aquí el primer intervalo va a ser de 40 hasta 50, el siguiente va a ser de 51, el dato 51, y el límite superior va a ser entonces igual 51 más el ancho de clase menos 1. Y observen que sigue de 51 hasta 61. Y si ustedes cuentan los datos van a tener una amplitud de 11. Ahora, lo que les recomiendo es que una vez que ya tienen sus fórmulas, la amplitud no va a cambiar, ¿están de acuerdo? Se mantiene constante siempre. Así que lo único que tendrían que hacer es colocarse donde se encuentra la amplitud, que sería la coordenada aquí de la celda, sería B7. Y aprieten F4. Se agregan unos signos de precio. ¿Para qué? Para mantenerlo constante. Así que lo único que tendría que hacer entonces es, me coloco aquí en mi celda donde está el segundo intervalo y doy doble clic. Me coloco en el límite superior del segundo intervalo, donde ya mantengo constante la amplitud, y doy doble clic. Observen entonces, y pueden rectificar, que sería de 40 hasta 50, de ahí 51 hasta 61. El siguiente intervalo abarca desde 62 hasta 72, el siguiente desde 73 hasta 83, 84 a 94, 95 a 105, 106 hasta 116. ¿Cómo sé que estoy bien? Mi valor máximo es 115. 115 queda dentro del intervalo de 106 hasta 116. Aquí está correcto, cumplí con mis 7 intervalos y cada intervalo tiene una amplitud de 11. Recuerden que es un error que uno de estos intervalos a lo mejor tenga una amplitud de 12 y el siguiente de 11. Eso no se puede hacer. Ahora, para los límites inferiores exactos y superiores exactos, lo único que tendría que hacer es, aquí está la fórmula, detectar el mínimo cambio entre 2 y esto se lo voy a restar al límite inferior. Para límites superiores, lo único que tengo que hacer es ese mínimo cambio entre 2, se los voy a sumar. ¿Cuál es el mínimo cambio? Vamos a verlo aquí. En este caso los pesos están desordenados. Siempre es más fácil ordenarlos de menor a mayor para poder notar esta diferencia, este cambio. Y observen, aquí en los primeros datos es verdad, comienza desde 40 hasta 48 y hay un salto de 8. Pero en este caso aquí tenemos de 50 hasta 51. Nada más como dato extra es que cuando se trata de variables discretas, mayormente van a tener un salto de 1 o un cambio de 1. Así que este mínimo cambio, si se dan cuenta, pasó de 50 hasta 51, el cambio fue 1. Ese mínimo cambio es 1, entre 2 es igual a 0.5. Por lo tanto, 0.5 se lo voy a restar al límite inferior y 0.5 se lo voy a sumar al límite superior. Me coloco en la esquina aquí de la celda y doy doble clic y ya tengo los demás intervalos. La marca de clase, bueno, antes de que pasemos a la marca de clase, observen igual que aquí ya se mantienen continuos, donde termina 1, comienza el segundo intervalo. Donde termina el segundo intervalo, comienza el tercer intervalo. Y esto me va a servir para construir mi histograma. Si quiero encontrar la marca de clase, lo único que tendría que hacer yo es que con la marca de clase es prácticamente el punto medio. Para encontrar marca de clase sería sumar el límite inferior más el límite superior, a esto dividirlo entre 2. Doy doble clic y ya tengo las marcas de clase. Si quiero encontrar la frecuencia absoluta, en este caso si quiero encontrar la frecuencia absoluta, lo único que tengo que hacer es utilizar la función frecuencia. Si ustedes quieren ver, digamos, cuáles son los datos que tienen que seleccionar, le dan aquí en la función. De hecho, vamos a hacerlo desde cero para que puedan ver que a partir de aquí de la función
Yo puedo buscarlo donde dice estadísticas. Busco aquí la parte donde diga la función frecuencia. Aquí está. Doy a aceptar. Y lo que me dice es, dime en dónde voy a buscar, que son los datos. Vas a buscarlo desde A2 hasta A55. Los grupos que vas a buscar, prácticamente lo único que tienen que hacer aquí es seleccionar todos los límites superiores. Solamente el límite superior. Y doy a aceptar. Así que ya encontré las frecuencias de estos intervalos. Es decir, las frecuencias absolutas, que serían 8, 13, 16, 6, 5, 4 y 2. ¿Cómo sé que estoy bien? En este caso puedo sumarlo. Si sumo todas las frecuencias, me tiene que dar la muestra que es 54. Si yo quiero encontrar la frecuencia acumulada, recuerden que el primer dato se repite. Para el segundo intervalo sería el primero de aquí, más la segunda frecuencia. Y lo único que tengo que hacer es correr mi fórmula. Observen que termina en 54. Si yo quiero encontrar la frecuencia relativa, para la frecuencia relativa lo único que tengo que hacer es la frecuencia absoluta entre la muestra. Esta muestra la vamos a mantener constante. Acuérdense que hay que apretar F4. Doy Enter. Doble clic. Podemos borrar este último dato. Sumarlo. Y da el 100%. Si quiero encontrar la frecuencia relativa acumulada, sería el primer valor, se repite. Para el segundo, lo único que tengo que hacer es el primero más la segunda frecuencia relativa. Y doy Enter. Aquí se vuelve a repetir porque tenemos un 0 aquí, ¿no? Y es por la matriz que genera esta frecuencia absoluta. Aquí me arroja un error, pero es por lo que estamos haciendo, que estamos conectando. Podemos ignorarlo. Y ya quedó nuestra tabla de distribución de frecuencias. Algo que quizás llega a causar un poco de gracia es que cuando agregamos aquí, digamos, el complemento de análisis de datos, esto es de manera más rápida. Miren, lo único que tenemos que hacer aquí para los datos es ir a datos, análisis de datos, y vamos a seleccionar aquí la opción donde dice estadística descriptiva. Doy a aceptar. Los datos de entrada que necesito, los datos de entrada van a estar aquí en la frecuencia, perdón, aquí en el peso. El rango de salida va a ser que lo arroja aquí en M2. Y lo que quiero aquí es seleccionar el resumen de estadísticas. Doy a aceptar. Y listo, ya tengo aquí el resumen de estadística. Le puedo dar un formato. Y lo que me arrojó aquí fue ya el cálculo de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. Y así me evito más cálculos en mi tabla. Si yo lo que quiero hacer es encontrar el histograma o la gráfica, lo que tendría que hacer ahora es, o bien lo puedo construir a partir de mis datos de aquí, o lo puedo construir a través de este complemento, que sería ir a datos, análisis de datos. Y ahora lo que vamos a seleccionar va a ser histograma. Doy a aceptar. Voy a seleccionar los datos de entrada. Los datos de entrada va a ser los de los pesos. El rango de clases. Lo que voy a hacer en el rango de clases es simplemente seleccionar aquí las clases de límite superior exacto. Lo que necesito entonces es seleccionar también el porcentaje acumulado. Podemos agregar aquí también el histograma ordenado.
Y lo que vamos a seleccionar aquí es en dónde quieres que se obtenga esta tablita y este histograma. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, a lo mejor en otra hoja, seleccionas dónde quieres que se escriba, das a aceptar y ya tienes la tablita. Lo que construimos nosotros ya lo hizo este análisis de datos. La diferencia es que no le agrega a la clase, digamos, los límites inferiores, solamente vamos a tener los superiores. Ya están las frecuencias y aquí nada más tendríamos que completar la tabla. Pero prácticamente aquí ya tenemos los cálculos y aquí tenemos nuestra gráfica. Esta gráfica, si no la queremos aquí, podemos seleccionarla, dar clic derecho y le podemos dar mover gráfico hacia una hoja nueva y doy a aceptar. Ya están mis gráficas aquí. En este caso nada más lo único que podríamos hacer pues es darle formato, dar formato al eje, o podemos seleccionar los datos aquí para que podamos modificar esto y que sí pueda tomar en cuenta entonces que tenemos nosotros los inferiores. Si esto está mal, de acuerdo a la clasificación, lo único que nosotros tendríamos que hacer es configurar bien, nada más, que sí esté tomando en cuenta nuestros datos. Si la tabla de distribución de frecuencia está mal, lo único que tendríamos que hacer es seguir viendo nada más que seleccione bien los datos. En la frecuencia, solamente estamos modificando y dando formato. Aquí ya lo tenía bien. Bueno, vamos a cambiarlo. Para que así esté toda lo que es la clase, ¿no? O los intervalos. Voy a aceptar. Prácticamente esto es darle formato nada más a la gráfica. Y hay diferentes formatos, ¿no? Ya ustedes eligen ahí cuál. Pero esto tiende a ser más una gráfica de barras, ¿están de acuerdo? Pues lo que puedo hacer entonces es darle formato también a la serie de datos y decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que estén separados, yo quiero que estén juntos. Y ya comienzo a construir mi histograma. Y hay que seguir dando formato. Si quiero el contorno, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí las líneas para que se vean. ¿Sí? Y si por ejemplo resulta que mi media y mi mediana están aquí, incluso puedo hasta cambiarle el color. Ya es el formato que ustedes deseen. Mi tabla construida aquí en un formato ya prediseñado, o utilizar el complemento de análisis de datos.